Quizás llegaste hasta acá buscando calma, una palabra que acompañe o simplemente un espacio donde no tengas que fingir fortaleza. Este tiempo es para vos, para respirar con tranquilidad y escuchar sin apuro. No hay exigencias ni respuestas inmediatas, solo la posibilidad de sentirte acompañado y comprendido, incluso en aquello que no sabes cómo expresar con palabras claras. Todos, en algún punto del camino, atravesamos tiempos difíciles. No importa la edad, la historia personal ni el recorrido de fe, hay situaciones que nos superan, experiencias que no esperábamos y dolores que no elegimos. A veces es una pérdida, otras una enfermedad o una espera larga que parece no terminar. También puede ser un cansancio interior que se instala sin previo aviso. En esos momentos, la fe suele ponerse a prueba, no porque desaparezca, sino porque cambia de forma. Lo que antes era claro, se vuelve confuso. Lo que antes nos sostenía parece distante. Surgen preguntas, silencios, dudas, y es importante decirlo con honestidad. Eso no nos hace menos creyentes ni menos valiosos, nos hace profundamente humanos. La fe cristiana no niega estas experiencias ni las minimiza. No propone una vida sin dolor ni dificultades. Propone una manera distinta de atravesarlas. Una fe que no se apoya solo en emociones intensas, sino en una confianza profunda, a veces silenciosa, a veces frágil, pero real. Una fe que aprende a caminar incluso cuando el terreno se vuelve incierto. Mantener la fe en tiempos difíciles no significa tener siempre palabras para rezar, ni sentir consuelo inmediato. Muchas veces significa simplemente permanecer cuando no entendemos lo que pasa, permanecer cuando no sentimos nada especial, permanecer cuando lo único que podemos hacer es seguir adelante un día más, con lo poco que tenemos y con lo que somos hoy. Hay etapas en las que rezar se vuelve difícil. Las palabras no salen, la mente se dispersa y el corazón parece cerrado. En esos momentos, la fe no se vive con oraciones largas ni con fórmulas perfectas. Se vive con un gesto simple, con un suspiro profundo, con un aquí estoy. Dios también escucha ese silencio sincero que nace del cansancio. A veces creemos que la fe auténtica es aquella que nunca duda. Sin embargo, la fe madura convive con preguntas y con noches interiores. Incluso las personas más comprometidas atraviesan momentos de sequedad y desconcierto. La diferencia no está en no caer, sino en no soltar del todo, en seguir caminando, aunque sea despacio y con miedo. La fe muchas veces se sostiene en gestos pequeños y cotidianos, en una oración sencilla, en una rutina silenciosa, en una vela encendida, en una palabra escuchada, en el momento justo. No siempre se manifiesta con grandes emociones. A veces es discreta, casi invisible, pero sigue ahí, como una llama pequeña que no se apaga aunque el viento sea fuerte. Cuando miramos la vida de Jesús, encontramos a alguien profundamente cercano al sufrimiento humano. Jesús no vivió al margen del dolor. Caminó con personas cansadas, heridas y rechazadas. Se detuvo frente a quienes estaban agobiados por la vida. No exigió explicaciones ni perfección. Ofreció presencia, escucha y descanso a quienes se acercaban a él. Jesús también atravesó momentos de soledad e incomprensión. Vivió el rechazo, el miedo y la angustia profunda. Y aún así, nunca dejó de confiar. Su confianza no fue ingenua ni superficial. Fue una confianza vivida en medio de la dificultad. Por eso, su figura resulta cercana y humana. En él encontramos a alguien que entiende nuestras luchas desde dentro. Jesús no prometió caminos fáciles ni soluciones rápidas. Prometió compañía, prometió presencia, prometió que no estaríamos solos. Esa promesa sigue vigente hoy, en medio de nuestras luchas cotidianas, de nuestras dudas y de nuestro cansancio. No se trata de evitar el dolor, sino de atravesarlo sabiendo que no caminamos solos. En la vida cotidiana, las dificultades se presentan de muchas formas. A veces es una espera larga que parece no tener fin. Otras veces es una noticia inesperada que cambia nuestros planes. Puede ser un conflicto familiar, un problema laboral o una incertidumbre que nos quita la paz. También existe un cansancio interior que no siempre tiene una causa clara, pero que pesa y desgasta con el tiempo. La fe no elimina estas realidades, ni las hace desaparecer de inmediato. Tampoco las ignora. Lo que puede hacer es transformarlas poco a poco en un espacio de crecimiento interior, no de manera mágica ni rápida, sino con paciencia y tiempo. La fe actúa en lo profundo, ayudándonos a mirar lo que vivimos con una perspectiva más amplia
y más serena. Mantener la fe en estos contextos implica aprender a vivir el presente, no cargar con todo al mismo tiempo, ni adelantarse constantemente al futuro. Hoy alcanza con atravesar este día, con dar este paso con cumplir lo que está a nuestro alcance. La fe se vuelve más real cuando dejamos de exigirnos entender todo y empezamos a confiar paso a paso. Dios no nos pide que comprendamos cada situación, ni que tengamos todas las respuestas. Nos invita a confiar, incluso en medio de la incertidumbre, a dejar que Él camine con nosotros cuando el camino se vuelve pesado, a apoyarnos en su presencia cuando nuestras propias fuerzas ya no alcanzan. Esa confianza sencilla es una forma profunda de fe. Hay días en los que la fe se siente débil, días en los que apenas podemos sostenerla. Y eso no es un fracaso. Dios no necesita una fe perfecta ni constante. Recibe incluso la más frágil, la cuida y la acompaña. Muchas veces, la fe crece lentamente, casi sin que lo notemos, mientras seguimos adelante con humildad y sinceridad. Confiar no significa resignarse ni dejar de sentir dolor. Significa aceptar la realidad sin perder la esperanza. Significa seguir creyendo que la vida tiene sentido, aun cuando no lo vemos con claridad. Que nada de lo que vivimos pasa desapercibido para Dios. Incluso aquello que hoy duele puede, con el tiempo, abrirnos a una mayor profundidad interior. Jesús nunca minimizó el sufrimiento humano. Cuando alguien se acercaba con dolor, Él se detenía, escuchaba con atención, acompañaba con paciencia. No apuraba procesos ni ofrecía respuestas superficiales. Esa es la imagen de Dios que nos presenta la fe católica en un Dios cercano, compasivo, que no se complace en el sufrimiento, sino que camina con nosotros. En los tiempos difíciles, también es importante aprender a cuidarse interiormente, no exigirse más de lo que se puede dar, respetar los propios límites. La fe no se mide por la cantidad de actividades, ni por la intensidad emocional. Se mide por la perseverancia humilde, por seguir eligiendo el bien, incluso cuando hacerlo cuesta y no trae consuelo inmediato. Tal vez hoy tu fe sea pequeña, tal vez esté cansada o confundida, tal vez apenas puedas sostenerla, y aún así es suficiente. Dios trabaja incluso con lo poco, incluso con lo frágil. No desprecia la debilidad humana, al contrario, muchas veces es allí donde su presencia se vuelve más profunda y más cercana. Mantener la fe a veces implica aceptar que habrá preguntas sin respuesta, caminos que no comprendemos, situaciones que no se resuelven como esperamos. Y aún así, elegir confiar en que Dios ve más allá de lo que nosotros vemos, en que su mirada abarca toda nuestra historia, incluso aquello que hoy no podemos entender. No estás solo en este camino. Muchas personas atraviesan luchas similares, aunque no siempre se vean. La fe compartida, vivida con respeto y humildad, puede convertirse en un sostén profundo, no para imponer respuestas ni soluciones rápidas, sino para acompañar procesos. Dios suele hacerse presente a través de gestos simples y silenciosos. Con el tiempo, muchas personas descubren que las etapas más difíciles fueron también las que más las hicieron crecer, no porque hayan sido deseadas, sino porque fueron atravesadas con una fe sencilla y perseverante, una fe que no se rindió, aunque temblara, una fe que aprendió a confiar incluso cuando el camino era oscuro. Hoy quizás no tengas respuestas claras, ni soluciones inmediatas. Y está bien, la fe no siempre ofrece explicaciones, pero sí puede ofrecer paz, una paz que no depende de que todo esté resuelto, una paz que nace de saber que no caminas solo, que tu vida está en manos de un Dios que te conoce, te comprende y permanece cercano, incluso en tus momentos más frágiles. Esa paz no elimina el dolor, pero lo envuelve de sentido, no hace desaparecer las preguntas, pero permite convivir con ellas sin desesperarse. La fe no cambia siempre las circunstancias externas, pero sí puede transformar la manera en que las atravesamos. Nos ayuda a no endurecer el corazón, a no perder la esperanza, a seguir abiertos a la vida, aun cuando duele. La fe en tiempos difíciles se vive de manera sencilla y concreta, en el aquí y ahora, en pequeños gestos cotidianos, en no abandonar del todo la oración, aunque sea breve, en seguir confiando, aunque sea con dudas, en permitirte ser acompañado, en recordar que tu valor no depende de cómo te sentís hoy, ni de lo que lográs, sino de quién sos. Jesús miraba a cada persona con una atención profunda. No reducía a nadie a su problema ni a su dolor. Veía más allá de la herida. Esa misma mirada sigue siendo ofrecida hoy. Una mirada que no juzga, que no exige resultados, que no compara. Una mirada que reconoce tu dignidad, incluso cuando vos mismo te sentís débil
o desorientado. A veces, mantener la fe significa aceptar que no todo va a mejorar rápidamente, que algunos procesos llevan tiempo, que hay heridas que sanan despacio. La fe nos enseña a respetar esos tiempos, a no apurarnos, a no exigirnos estar bien antes de tiempo. Dios no trabaja con apuro. Su presencia es paciente y constante. Incluso cuando nosotros nos sentimos agotados, la vida cristiana no es una carrera ni una competencia. Cada persona tiene su propio ritmo, su propio proceso, su propia historia. Compararse solo genera más peso. La fe se vive caminando, no corriendo. Dios no mide nuestro avance como nosotros lo hacemos. Mira el corazón, la intención, el esfuerzo silencioso de seguir adelante, incluso cuando cuesta. Hay momentos en los que el silencio de Dios se siente fuerte. Rezamos y no percibimos respuesta. Pedimos y no vemos cambios. Ese silencio no significa ausencia. Muchas veces es un espacio de maduración interior, un tiempo en el que la fe se purifica. Aprender a permanecer en ese silencio, sin huir, es una forma profunda de confianza. Jesús también conoció el silencio. Hubo momentos en los que no fue comprendido ni acompañado, y aún así, permaneció fiel. Esa fidelidad silenciosa es una enseñanza para nuestra propia vida. No todo se resuelve hablando o entendiendo. Algunas etapas se atraviesan simplemente permaneciendo, confiando, dejando que el tiempo y la gracia hagan su trabajo. La fe no elimina el miedo, pero puede ayudarnos a no quedar paralizados por él, a no niega la angustia, pero nos permite atravesarla con esperanza. No borra el cansancio, pero nos invita a descansar de otra manera. En Dios encontramos un refugio, no para escapar de la realidad, sino para afrontarla con mayo, serenidad. Con el paso del tiempo, muchas personas descubren que su fe se volvió más profunda después de atravesar momentos difíciles. No más ruidosa, ni más visible, sino más real. Una fe menos apoyada en emociones y más sostenida en la confianza. Una fe que aprendió a convivir con la fragilidad sin perder la esperanza. Tal vez hoy no veas frutos ni cambios claros. Tal vez sientas que todo sigue igual. La fe nos invita a confiar incluso en esos momentos, a creer que algo se está gestando en lo profundo, aunque todavía no lo percibamos. Dios trabaja en silencio, con paciencia, respetando nuestros tiempos y acompañando cada paso del camino. En el camino de la fe, hay etapas en las que sentimos que avanzamos muy poco, aunque todo es lento, que el esfuerzo no se nota. En esos momentos, es importante recordar que Dios no trabaja con la lógica de la inmediatez. Su obra es profunda y paciente. Muchas veces lo más importante sucede en lo invisible, en el interior, donde nadie más puede verlo. La fe también se fortalece cuando aceptamos nuestra vulnerabilidad, cuando dejamos de exigirnos ser fuertes todo el tiempo. Reconocer que necesitamos ayuda no nos debilita, nos humaniza. Dios no espera que podamos solos. Al contrario, nos invita a apoyarnos en Él, especialmente cuando sentimos que nuestras propias fuerzas ya no alcanzan. Hay momentos en los que sostener la fe consiste simplemente en no cerrarse, en no endurecer el corazón, en permitir que otros se acerquen. La fe se vive también en la apertura, en la capacidad de recibir. Aceptar una palabra, un gesto, una presencia, puede ser una forma concreta de dejar que Dios actúe en nuestra vida. Jesús nunca obligó a nadie a creer ni a cambiar de inmediato. Respetó los tiempos y los procesos. Acompañó con paciencia. Esa actitud es una enseñanza para nosotros mismos. La fe no crece bajo presión. Crece cuando hay espacio, cuando hay confianza, cuando hay libertad. Dios no apura, no fuerza, no exige resultados rápidos. En tiempos difíciles, es común sentir miedo al futuro. Preguntarnos qué va a pasar, cómo vamos a seguir, si vamos a poder. La fe no elimina esas preguntas, pero nos ayuda a no quedar atrapados en ellas. Nos invita a volver al presente, a este momento concreto, donde todavía podemos respirar, caminar y seguir adelante. Muchas veces la fe se expresa en la perseverancia silenciosa, en levantarse un día más, en cumplir con lo necesario, en no abandonar lo esencial, aunque no haya entusiasmo, aunque no haya consuelo. Esa fidelidad sencilla tiene un valor profundo. Dios ve ese esfuerzo oculto, esa constancia humilde que no busca reconocimiento, pero sostiene la vida. A lo largo del tiempo, la fe va cambiando de forma, no siempre se vive igual. Hay etapas de claridad y otras de oscuridad, etapas de entusiasmo y otras de cansancio. Todas forman parte del camino. La fe auténtica no es uniforme, es una relación viva que crece, se transforma y se profundiza a través de la experiencia.
Jesús nunca prometió que no habría dificultades, pero sí aseguró que no estaríamos solos. Esa presencia constante es el corazón de la fe. No se trata de entender todo, sino de confiar en alguien, de saber que hay una mano que sostiene, incluso cuando no la sentimos con claridad. Esa confianza se construye lentamente, día a día. En los momentos de mayor fragilidad, puede ser útil recordar lo ya recorrido, las veces en que salimos adelante, las personas que nos acompañaron, los pequeños signos de luz que aparecieron incluso en la dificultad. La memoria agradecida fortalece la fe. Nos recuerda que, aunque hoy cueste, no todo ha sido oscuridad en nuestra historia. La fe no se vive solo en los grandes momentos, sino también en lo cotidiano, en las tareas simples, en la rutina, en lo aparentemente insignificante. Allí también Dios está presente, allí también se construye una confianza profunda. No hace falta hacer cosas extraordinarias, a veces basta convivir cada día con honestidad y paciencia. Cuando el cansancio es grande, es importante permitirse descansar, no solo físicamente, también interiormente. Soltar un poco las preocupaciones, dejar de exigirnos respuestas. La fe también sabe descansar en Dios, sabe confiar incluso cuando no puede hacer. Masan, ese descanso confiado, es una forma de oración silenciosa y profunda. A medida que avanzamos, quizás notamos que nuestra fe ya no es tan ruidosa como antes. Tal vez es más callada, más simple, y eso no es una pérdida. Muchas veces es una madurez, una fe que no necesita demostrarse, que no busca seguridades constantes, sino que se apoya en una confianza tranquila y perseverante. En el camino de la fe, llega un momento en el que entendemos que no todo se trata de sentir, que hay etapas en las que la confianza se vive sin consuelo visible. Esa fe silenciosa, que sigue adelante, aún sin señales claras, es profundamente valiosa. No hace ruido, no busca explicaciones constantes, pero permanece. Y esa permanencia es, en sí misma, un acto de amor sincero. Tal vez hoy estés viviendo una etapa así, una etapa sin respuestas, sin claridad, sin alivio inmediato. Y aún así, estás acá, escuchando, buscando. Eso ya dice mucho de tu corazón. La fe no siempre se nota desde afuera, pero se manifiesta en ese deseo profundo de no rendirse del todo, de seguir confiando, aunque cueste. Dios no se impone ni se hace presente con estruendo. Muchas veces actúa con discreción, respetando nuestros tiempos y procesos. Su presencia se descubre con el tiempo, cuando miramos hacia atrás y comprendemos que, incluso en los momentos más oscuros, no estuvimos solos. Esa certeza se construye despacio, pero una vez que nace, sostiene con firmeza. Mantener la fe en tiempos difíciles no significa entender por qué suceden las cosas. Significa confiar en medio de lo que no comprendemos. Significa aceptar que hay misterios que nos superan, sin perder la esperanza. Dios no nos pide explicaciones perfectas, nos invita a caminar con Él, aun cuando el camino se vuelva incierto. La fe católica nos recuerda que Dios es cercano, paciente y compasivo. No castiga el sufrimiento ni se alegra del dolor humano. Al contrario, camina con nosotros, nos sostiene y nos acompaña en cada etapa. Incluso cuando sentimos que la fe es pequeña, frágil o cansada, Él la recibe y la cuida con amor. Quizás hoy solo puedas dar un paso pequeño, quizás solo puedas confiar un poco. Eso es suficiente. La fe no se mide por grandes gestos, sino por la honestidad con la que vivimos lo que podemos. Dios trabaja con lo que hay, no con lo que falta. Y ese trabajo silencioso va dando fruto con el tiempo, aunque no siempre lo notemos enseguida. Permitite vivir este momento sin exigencias innecesarias. Permitite descansar en la certeza de que tu vida está en manos de un Dios que te conoce y te ama. No hace falta entender todo hoy. No hace falta resolver todo ahora. Basta con seguir caminando, con paciencia y confianza, sabiendo que no estás solo en este camino. La fe en tiempos difíciles se construye día a día, en la perseverancia, en la humildad, en la aceptación de la propia fragilidad. No es una fe perfecta, pero es real, y esa fe, aunque sea pequeña, puede convertirse en un sostén profundo para atravesar cualquier etapa de la vida con mayor serenidad. Que este tiempo de reflexión te ayude a mirar tu propia historia con más compasión, a reconocerte en camino, a entender que las dudas, el cansancio y el dolor no te alejan de Dios, o muchas veces son el lugar donde Él se hace más cercano. Allí donde menos fuerzas tenemos, su presencia puede sostenernos con mayor profundidad. Seguir confiando no significa negar lo que duele, significa creer que el dolor no tiene la última palabra, que la vida, aun con sus dificultades, sigue teniendo sentido, que Dios no abandona lo que ama y que,
Paso a paso, con tiempo y paciencia, es posible encontrar luz, incluso en medio de la oscuridad. Que esta reflexión te deje un poco más de calma, que te recuerde que la fe no exige perfección, sino sinceridad. Que aún en los tiempos difíciles, Dios permanece fiel y cercano, y que aunque hoy el camino se sienta pesado, no estás caminando solo. Hay una presencia que acompaña cada paso, incluso cuando no la percibimos. Gracias por compartir este tiempo de reflexión. Que puedas seguir adelante con paz y esperanza, confiando incluso sin entender todo. Dios camina con vos, hoy y siempre. Si este mensaje te ayudó, puedes acompañar el canal suscribiéndote o dejando un comentario.